es sin duda Galileo Galilei. Este personaje vivió una etapa muy complicada, en un tiempo muy complejo, donde la religión y la iglesia era todopoderosa, y todo lo que estaba en contra de las escrituras era categorizado herejía, y por tanto tenías pena de muerte. Galileo Galilei tuvo que pagar el precio por decir la verdad y por mostrar sus investigaciones. Podemos ver, por ejemplo, que trabajaba con planos inclinados, como podemos ver acá. Él es el iniciador del método científico, de la experimentación como tal, y con los planos inclinados podía hacer mediciones tanto de velocidades como de tiempo. Podemos ver algunos apuntes de la propia mano de Galileo, como podemos mostrar acá. Esto está en Florencia, donde muestra una relación, por supuesto que la conocemos hasta ahora, del plano con la geometría parabólica. Estos apuntes son de la propia mano de Galileo. Podemos ver ahora el Siderus Nuncius, que es uno de los libros que lo catapultó, que lo hizo conocido, porque aquí pues muestra cómo hace el telescopio. No se olviden que el telescopio es un invento holandés, pero que sin duda Galileo agarra y lo perfecciona, y ya no ve solamente el mar, porque era la intención ver los barcos. Él lo que se pone a ver son los planetas de nuestro sistema solar. Aquí tenemos dentro del libro justamente el diseño del telescopio como tal, ¿no? Este libro es el que catapulta, como decía, a Galileo, lo hace conocido, pero también crea controversia en la iglesia. ¿Okay? Con las observaciones que tiene acerca de Júpiter y las lunas de Júpiter, más los bosquejos de la luna, que mostraré en un siguiente video, se puede concluir de que los planetas en nuestro sistema solar giraban alrededor del Sol y pues no alrededor de la Tierra, como se creía en esa época. Podemos ver cómo acá les muestra a los señores de Venecia, o al señorío de Venecia, cómo muestra su invento. Este es un lienzo que se encuentra en el Museo de Roma. ¿Okay? Bueno, pues espero que te guste el video. Es la primera parte de la vida de Galileo. Lo vamos a dividir en dos y que sea complemento para tus estudios. En 1564 nacieron dos hombres muy importantes, William Shakespeare en Stratford y Galileo Galilei en Pisa. Galileo comenzó los estudios de medicina en la Universidad de Pisa, pero pronto se dio cuenta de que la medicina no era lo suyo. Cuando supo que en esa universidad no había ningún profesor de matemáticas, se retiró de la medicina y comenzó a estudiar matemáticas por su cuenta. Escribió unos cuantos artículos y enseguida alcanzó fama de erudito. Y en 1589, con la ayuda de un amigo muy bien relacionado, fue nombrado profesor de matemáticas. En aquella época, la universidad estaba dominada por seguidores de Aristóteles, que daban poco valor a las matemáticas. Galileo pensaba que sus aristotélicos colegas eran unos necios y enseguida tuvo problemas con ellos al hostigarlos y ridiculizarlos. Era obvio que al finalizar su contrato de 3 años en 1592 no se renovaría su nombramiento y por tanto, al recibir una oferta de la Universidad de Padua, no dudó en aceptarla. En Padua explicó la geometría de Euclides, la astronomía de Ptolomeo y la mecánica de Aristóteles. Su investigación iba dirigida a la caída de los cuerpos y a los planos inclinados. En 1610, Galileo llevó a cabo, posiblemente, el mayor juego de manos académico de todos los tiempos. Un pulidor de lentes holandés, llamado Hans Litery,
había descubierto un extraordinario aparato, el telescopio. Cuando Galileo se enteró de ello, pensó de inmediato cómo podría funcionar aquello. Hizo sus propios planos y construyó un anteojo que aumentaba la imagen aproximadamente 9 veces. Convocó entonces a los grandes de la ciudad de Venecia para una demostración en la famosa torre de la plaza de San Marcos. Y les dijo: contemplen el horizonte con este aparato. Con él se puede ver un barco que se aproxima a la costa 2 horas antes de lo que se vería con una vista de lince. Para una potencia marítima como Venecia, aquel aparato era absolutamente esencial. Galileo nunca pretendió haber inventado el telescopio, pero tampoco se tomó la molestia de desmentirlo. Los grandes de la ciudad, muy impresionados, aseguraron a Galileo, mediante un buen salario, una vida acomodada. Y 2 meses después, modelos del telescopio de Galileo se vendían por las calles de Venecia como un juguete para los niños. Galileo aseguró financieramente su porvenir vendiendo a los grandes de la ciudad un juguete para niños. Pero Galileo tenía en mente cosas mucho más importantes en relación con el telescopio. Construyó telescopios más grandes y más potentes, incluyendo uno que aumentaba la imagen hasta 30 veces. 2 de ellos están actualmente expuestos en el Museo de Historia de la Ciencia de Florencia. Galileo miró al firmamento con aquellos telescopios e hizo algunos descubrimientos notables. Las lunas de Júpiter, conocidas aún hoy como satélites de Galileo, las montañas de la Luna, las distintas fases de Venus y las manchas sobre la superficie del Sol. Aún ahora que hemos podido pasear por la Luna, los apuntes de Galileo revelan que sus opiniones fueron asombrosamente certeras. En aquel tiempo, los descubrimientos astronómicos de Galileo, junto con las ideas de Copérnico, intelectualmente destrozaban la tranquilidad de los cielos. Cualquiera que se atreviese a mirar por el telescopio de Galileo, lo que vería sería el comienzo del fin de las ideas de Aristóteles y Ptolomeo sobre el mundo, y el comienzo de un sinfín de dificultades para Galileo Galilei. A comienzos del siglo XVII, Europa ya había visto el Renacimiento, la Reforma Protestante y la Contrarreforma Católica. Grandes cambios estaban sacudiendo parte del sistema medieval: religión, arte, literatura, música, matemáticas y otras ciencias, pero sobre todo la astronomía. Antes del Renacimiento, la mecánica aristotélica y las ideas de Ptolomeo sobre las esferas celestes estaban a la orden del día. Eran el orden lógico, aceptado, indiscutido y natural del universo. Y así había sido hasta que un día a un monje polaco se le ocurrió mirar hacia arriba y vio las cosas de modo diferente. En oposición a la opinión de Ptolomeo, Copérnico vio la Tierra como otro planeta girando alrededor del Sol. En el seno de la Iglesia Católica, algunos vieron el sistema de Copérnico como una amenaza. Les parecía, al igual que la propia herejía protestante, un desafío a la autoridad absoluta del Vaticano. Pero no obstante, la Iglesia tardó 75 años en dar a conocer su plena desaprobación. Y entre tanto, tenía un problema mucho más próximo a ella que el Sol. Católicos y protestantes se enzarzaron en una guerra por el verdadero espíritu de Europa. Copérnico, como Lutero, dudó de la interpretación que la Iglesia daba a la Sagrada Escritura. Pero por otra parte, el sistema de Copérnico también desafiaba el más elemental sentido común. Los objetos pesados caen naturalmente
hacia el centro de la Tierra, porque ese era el centro del mismo universo. Si la Tierra está girando y marchando violentamente por el espacio, ¿por qué no salen volando las cosas? Y si realmente la Tierra gira, ¿por qué un cuerpo al caer de una torre cae directamente abajo? Como no cae en la ciudad más próxima, o al menos a alguna distancia. Hace 300 años esas preguntas tenían mucha lógica, eran preguntas inteligentes. Y Galileo Galilei se dedicó a encontrarles respuesta. A pesar de su naturaleza independiente, Galileo era un hombre popular, respetado y admirado por todos en general. Y su inteligencia dada por Dios hizo que la Iglesia le considerara como a uno de sus hijos favoritos. Seguramente Galileo gozaba con aquellas atenciones, pero si grande era su hambre de fama, mayor aún era su sed de conocimiento y de verdad. Al comenzar su carrera siendo profesor en Padua, Galileo supo ya desenvolverse muy bien en sus empresas académicas. Entre otras cosas, fue tutor de príncipes en materias tales como magnetismo y matemáticas. Pero, a la larga, el telescopio era siempre lo que más le interesaba. Con la publicación de su primer libro, El mensajero celeste, se revelaron sus notables observaciones y la fama de Galileo creció por toda Europa. Pero aún así, en algunos círculos no fueron muy bien acogidos sus descubrimientos. Con el telescopio, Galileo había visto algo no imaginado, o al menos algo que los seguidores de Ptolomeo no habían dicho nunca. Las lunas de Júpiter parecían demostrar que la Tierra no era el centro de todo el movimiento celeste. ¿Probaba aquello que Copérnico tenía razón? En contra de la doctrina tanto de Aristóteles como de la Iglesia, ¿era la Tierra simplemente otro planeta que giraba alrededor del Sol? Si aquello era cierto, se mantenía la pregunta: ¿por qué no rueda todo hacia afuera? La opinión de Aristóteles era que todo tenía un lugar propio según su naturaleza, al cual tendía a volver, y el propio sentido común parecía confirmar aquellas ideas de reposo y movimiento absolutos. Y basándose en experiencias cotidianas, ¿cómo podía pensarse seriamente que la Tierra estuviera lanzada violentamente por el espacio? Para Galileo, una cosa fue criticar el punto de vista de Aristóteles, que aún prevalecía, y otra muy distinta demostrar cómo y por qué funcionaban las cosas en el sistema de movimiento planetario.